Bienvenidos a este fascinante recorrido por una de las historias más intrigantes de la Biblia, la Torre de Babel. En los tiempos antiguos, la humanidad decidió unirse con un propósito ambicioso y casi inimaginable: construir una torre tan alta que alcanzara los cielos, una estructura que representara su unidad, poder, y desafío los mismos límites impuestos por Dios. Esta antigua profecía de Génesis 11, 1-9 nos sumerge en la historia de un pueblo decidido a lograr lo imposible, pero que se encontró con la intervención directa de Dios, quien, en un giro inesperado, detuvo sus planes de una manera desconcertante y sobrenatural. ¿Qué llevó a este pueblo a intentar construir algo tan grandioso? ¿Por qué buscaban alcanzar el cielo? Hoy, exploraremos esta historia antigua y su profundo significado profético, analizando cómo la Torre de Babel nos revela no solo los deseos de la humanidad, sino también los límites impuestos por Dios, límites que, en ocasiones, buscamos cruzar incluso en nuestros días. Acompáñanos a descubrir el verdadero mensaje detrás de la Torre de Babel, una lección de orgullo, poder, y la necesidad de la obediencia, que aún resuena con fuerza en nuestro mundo actual. Después del diluvio, la humanidad comenzó a repoblar la tierra. La Biblia nos dice en Génesis 11, 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. La gente estaba unida, compartiendo no solo un idioma, sino también un propósito común. Un propósito que, si bien parecía noble en la superficie, escondía profundas implicaciones de orgullo y autosuficiencia. La Torre de Babel representa más que una construcción, simboliza el deseo humano de independizarse de Dios, de crear una identidad y una fama propia. En Génesis 11, 4, leemos las palabras de los constructores: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estas palabras nos revelan su verdadera motivación: alcanzar los cielos y establecer una fama propia, sin depender de Dios. Los constructores de Babel querían una ciudad que fuera símbolo de su grandeza, un proyecto monumental que expresara su dominio y capacidad. En su mente, alcanzar el cielo simbolizaba alcanzar el máximo poder, quizás hasta la igualdad con Dios. Sin embargo, el mismo deseo de hacerse un nombre y evitar ser esparcidos por la tierra contradecía el mandato de Dios de llenar la tierra, dado a Noé y su descendencia después del diluvio. Dios observó a la humanidad en su empeño de elevarse por encima de su llamado. En Génesis 11, 5, leemos que descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esta frase, cargada de simbolismo, no solo muestra la omnisciencia de Dios, sino también su atención personal y activa sobre los actos de los hombres. Dios vio los corazones de los hombres y entendió el peligro que su ambición desmedida representaba. Si no intervenía, esta tendencia humana hacia la autosuficiencia y el orgullo podría desviar para siempre a las generaciones futuras. En Génesis 11, 6, Dios declara: «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer». Con estas palabras, Dios nos muestra que la unidad sin su guía puede llevar a la perdición. En respuesta, Dios decide confundir sus lenguas para que no puedan entenderse entre sí, como leemos en Génesis 11, 7, ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Este acto de confusión no es solo un castigo, es una forma de proteger a la humanidad de sí misma, de sus propios deseos desmedidos que los alejan de su propósito. Aunque en Babel el lenguaje se dividió, esta diversidad es también parte del plan de Dios. La confusión de las lenguas dispersó a los pueblos por toda la tierra, cumpliendo el mandato original de Dios de poblar y cuidar toda su creación. La intervención de Dios en Babel nos enseña la importancia de la humildad y la dependencia de su guía en cada esfuerzo. En Génesis 11, 8-9, se nos dice que así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esta dispersión marcó el inicio de las naciones y la diversidad de culturas, idiomas y tradiciones que vemos en el mundo actual. La dispersión en Babel no fue un acto de castigo sin propósito. Dios, en su infinita sabiduría, creó una humanidad diversa que reflejara su creatividad y su propósito, para que los pueblos poblaran la tierra y cuidaran de ella. Con la confusión de las lenguas, Dios impidió que la humanidad se volviera prisionera de su propio orgullo. En nuestro mundo moderno, vemos ecos de Babel en muchos aspectos. A lo largo de la historia, la humanidad ha vuelto a intentar construir sus propias torres, buscando grandeza en logros científicos, tecnológicos y culturales.
Las ciudades con sus rascacielos y las ambiciones humanas que parecen no tener límites reflejan, una vez más, la aspiración de alcanzar las alturas, de crear un legado que trascienda generaciones. Sin embargo, con la interconexión que hoy existe, también surgen desafíos y peligros. La globalización, la interdependencia económica y las redes sociales han creado una aldea global, donde las fronteras son cada vez menos relevantes. En este contexto, podemos ver cómo el orgullo, el deseo de poder y la autocomplacencia vuelven a ser tentaciones presentes. La historia de Babel no solo nos advierte sobre los peligros del orgullo humano, sino que también nos revela el profundo anhelo de Dios por la unidad genuina y la reconciliación de toda la humanidad. Aunque el lenguaje fue confundido y las naciones se dispersaron, Dios no abandonó a su creación. Al contrario, en el plan de redención, vemos cómo Él sigue trabajando para reunir a todos bajo su reino eterno. Muchos siglos después de Babel, vemos un punto crucial en la historia de la humanidad, el sacrificio de Jesucristo. La cruz no solo nos reconcilia con Dios, sino que también abre el camino para que personas de todas las naciones, idiomas y culturas encuentren un propósito común. Como se menciona en Efesios 2, 14, Cristo es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad. En él, las barreras impuestas por el pecado y el orgullo humano se desmoronan. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de la profecía de Babel. Recordemos que, aunque el orgullo humano pueda llevar a la separación, Dios está constantemente trabajando para restaurar, unir y traer vida a su pueblo. En el mundo caótico en el que vivimos, su promesa de un reino eterno nos invita a vivir con fe, humildad y propósito.